Buenos días a todos. El día de hoy les vine a platicar un poquito de la última investigación que estamos haciendo con los adolescentes. Si yo les preguntara ¿qué piensan de los adolescentes? ¿Qué dirían? ¿Cuál es la primera palabra que se les ocurre cuando oyen adolescente? Dolor. Rebeldía. ¿Qué más? Sí, no, doble. Cambio. ¿Qué más? Drogas. ¿Qué más? Alcohol. Ok. Eso entraría dentro de las conductas de riesgo. Pero lo más interesante es que les voy a platicar del nuevo enfoque psicológico que habla de que no solamente los jóvenes son problema, también los jóvenes tienen fortalezas. Entonces, les voy a platicar cómo este nuevo paradigma con el cual se está haciendo investigación nos dice, a ver, ojo, todos los adolescentes pueden tener conductas de riesgo, pero no todos los adolescentes tienen problemas por esas conductas de riesgo. Digo, el que yo me haya fumado un tabaco y lo haya probado, no quiere decir que ya sea un consumidor de tabaco, ¿verdad? Y que por eso me vaya a ir a otras drogas. Lo puedo probar, pero ¿qué pasa ahí con los jóvenes? Y mucho tiempo, los últimos 20, 30 años, la investigación en adolescentes se ha enfocado mucho en los riesgos, pero no en las fortalezas. Entonces yo les voy a platicar de esas fortalezas que tienen los jóvenes. Si pensamos en conductas de riesgo, en términos generales la literatura ¿qué nos dice? Son conductas que comprometen la salud de los jóvenes. Ok, ¿todos los jóvenes comprometen su salud? Esa sería una de las primeras preguntas. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Si yo les preguntara, ya dijeron algunas conductas de riesgo. El consumo de tabaco es una conducta de riesgo. El consumo de alcohol es otra conducta de riesgo. ¿Cuál otra habría? Consumo de drogas también dijeron. ¿Qué otra habría? Ni las venas, es que piensen ustedes cuáles otras hay. Sexo. Conducta sexual de riesgo, no es el sexo per se, fíjense bien. Conducta sexual de riesgo. No se trata de que no tengan vida sexual los adolescentes, sino de que sean responsables de su vida sexual. ¿Qué otra tenemos? Aquí hay una que yo no estudié, pero que ahorita pasa mucho en mujeres. Los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? No han crecido muchísimo, pero sí, no son muchísimas las adolescentes, afortunadamente, que esa es otra parte que vamos a ver, pero sí se ha incrementado mucho en los últimos años. Antes sigue siendo más y predominantemente en las mujeres, pero ya también lo vemos en los hombres, ¿no? Y hay otra conducta que nosotros sí estudiamos, que es el intento de suicidio, ¿ok? Si nosotros diéramos un vistazo a los datos epidemiológicos, en realidad no somos un país que tenga un alto índice de suicidio, pero si comparamos a México hace 30 años, el índice de suicidio en adolescentes sí se ha incrementado notablemente. Entonces lo importante es ver, bueno, ¿qué está pasando, no? Para poder prevenir eso. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Les voy a platicar, aunque ustedes no los vean, yo se los comento, datos muy generales, y fíjense cómo cambia la forma de pensamiento en términos de cómo yo les presento las tendencias de uso de drogas en la Ciudad de México y de intento de suicidio. ¿Qué está pasando con los jóvenes? Hay estudios que tiene el Instituto Nacional de Psiquiatría, epidemiológicos, que son a nivel nacional, que son datos muy importantes con los cuales podemos ver los cambios que ha habido en los últimos 15 años que tienen ya haciendo las encuestas de drogas. Y ahora incluyen dentro de las encuestas preguntas sobre intento de suicidio, conducta sexual y trastornos alimentarios. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Si nosotros vemos las tendencias en consumo de tabaco, fíjense, la primera encuesta es en el 97, pasa al 2000, 2003, se hacen cada 3 años. Todos estos datos son de estudiantes, este es un dato importante. Se hacen encuestas a nivel nacional con población de 18 a 65 años, pero yo tomé solo los datos que se refieren a estudiantes.
Estamos hablando de jóvenes de 18 a 25 años, ¿sí? Y en este caso, aunque sabemos que el tabaco ya es un problema y que muchos jóvenes consumen tabaco, si ustedes ven los datos de la encuesta, está disminuyendo el consumo de tabaco en jóvenes, lo cual es muy, muy alentador. Si vemos en el 97, por ejemplo, teníamos el 58% de hombres que consumían tabaco y el 52% de mujeres. Ahorita estamos en 45 y 42%. Entonces, algo está pasando, ¿no? Que sí se está decrementando el uso de tabaco. No pasa lo mismo con alcohol. La siguiente, por favor. En el caso del alcohol, sabemos que un problema de salud pública en nuestro país fuerte es el consumo de alcohol, por todas las consecuencias que tiene, ¿no? Y además por lo que se está incrementando. Este sí sigue arriba, arriba, arriba. En el 97 teníamos un 56% de hombres y un 52% de mujeres que consumían alcohol alguna vez en la vida. Este es otro dato importante. No quiere decir que se emborrachaban y se tiraban en las calles. O sea, sí consumen alcohol. Alguna vez lo han hecho el 50%. Pero ¿qué pasa si vemos en el 2009 los datos de la encuesta? Ahora ya es más del 70% de jóvenes que a los 18 años están consumiendo alcohol, y algunos a más temprana edad, ¿no? Y otra cosa muy interesante es que ahora ya no hay diferencia entre hombres y mujeres. Es más, hay algunas encuestas en prevalencias en donde las mujeres están consumiendo, reportan consumir un poco más que los hombres. Entonces ya también ahí en la equidad de género ahí les vamos, ¿no? Con alcohol. Pero hay otro dato importante. Este es alguna vez en la vida. La siguiente, por favor. Cuando hablamos del abuso del alcohol, que ya viene ahí una problemática. Todos los jóvenes que han bebido alcohol abusan del alcohol. Esa es la diferencia entre que esta conducta que yo puedo emitir tenga o no tenga riesgo, ¿no? Y nos damos cuenta que afortunadamente el porcentaje no es tan alto. Tenemos un 24% en hombres, un 22% en mujeres. Estos son adolescentes en riesgo, pero ahora la pregunta es, ¿y qué está pasando con el otro 70 y tantos por ciento? Pues son jóvenes que no tienen esas broncas, ¿ok? No todos los jóvenes tienen problemas y conductas de riesgo que los llevan realmente a truncar muchas cosas de su vida, ¿no? Tenemos que ver las dos partes. Esto es lo que plantea el enfoque. La siguiente, por favor. En conducta sexual, tenemos un 30% de hombres, que también se ha incrementado el número de adolescentes que tienen vida sexual. El que se haya incrementado no es el problema. El problema es cómo están ejerciendo su vida sexual. Si son responsables de su vida sexual, adelante, es parte de su vida y de su crecimiento y de ese cambio, ¿sí? El problema es cuando no nos protegemos, ¿no? Y en las mujeres sigue siendo menor el porcentaje, son el 18.3%. ¿Quién sabe con quién están teniendo relaciones sexuales estos jóvenes? No están con las jovencitas, ¿no? Porque es mucho menor el porcentaje. Ese es el riesgo que los varones tienen. La siguiente, por favor. Consumo de drogas. Aquí tenemos consumo de marihuana, cocaína e inhalables. Si se dan cuenta, lo que se ha incrementado ha sido, supongo, no, bueno, pero sí sé, es que no la distinguen ahí ni colores ni nada, ¿no? En realidad lo que ha incrementado es el consumo de marihuana. El de cocaína se ha mantenido estable, estábamos en un 3.9, hubo un tiempo en que subió a 5.2 y volvió a bajar a 3.5. El que está algo llamativo es el de los inhalables. En los últimos, estamos hablando 9, 10 años, se ha incrementado el uso de inhalables y las consecuencias que tiene sí son fuertes. Pero también tenemos, si se dan cuenta, 10, 11, 3.5 en cocaína. No es una problemática terrible. A nivel internacional, si nos comparamos con otros países, hay mucho mayor consumo. Pero si nos comparamos con el país, en México nada más, de hace 10 años, sí hay incrementos importantes. ¿Qué quiere decir?
que pues, estamos a tiempo de poder hacer algo para prevenir y no escalar a una problemática mayor en los jóvenes, ¿no? La siguiente, por favor. En intento de suicidio, ahí, aunque sea bajito, chiquito, sí es alarmante, ¿no? Porque mire, hay 11.2% de mujeres comparado con el 8.3% hace 10 años, y en mujeres es más alto y en hombres es 5.9%, más o menos la mitad. Lo que siempre ha pasado a través de los años dentro de lo que se habla de intento de suicidio es que las mujeres lo intentan más, pero lo logran más los hombres, ¿no? Entonces, pues están en riesgo los dos, aunque sean menos, los hombres que lo intentan es más letal el método que ellos utilizan y por eso se mueren más por intento de suicidio los hombres. La siguiente, por favor. Pero el planteamiento que yo les traigo a nivel de investigación científica es ese cambio de paradigma. Por muchos años, muchos autores lo que hablaban es que existe un déficit en los jóvenes, ¿no? ¿Qué pasa? Hay factores de riesgo que llevan a los jóvenes a que tengan conductas de riesgo. Y después de varios años y de tener varios estudios valiosos, porque han dado algunos resultados importantes para prevención, surge el nuevo enfoque que se llama el Positive Youth Development, que es el desarrollo positivo del adolescente. Y lo que plantean los teóricos a partir de los años 90 es, dice, a ver, sí, nos hemos dedicado a estudiar cuáles son los riesgos que tienen los jóvenes para que incurran en estas conductas, pero ¿no valdría la pena preguntarse cuáles son las fortalezas que tienen los jóvenes que no incurren en estas conductas de riesgo? Y entonces empieza el cambio de paradigma. Por muchos años y desde los primeros estudios que se hicieron sobre adolescencia, la definición del padre de la adolescencia, ¿no?, el teórico que realmente nos habla de adolescencia, es decir, que la edad del adolescente implica un periodo de tormenta y estrés. Ya nada más por definición dice uno, wow, esto va a ser terrible. Y lo que estos autores plantean, básicamente Lerner y Steinberg y Benson, que es el que habla de fortalezas, ellos nos dicen, a ver, o sea, no todos los jóvenes pasan por una tormenta y un estrés del cual no puedan salir. Hay algunos para los que es más fácil esa transición, hay otros para los que es más difícil, pero aún así tienen fortalezas, ¿no? ¿Por qué no nos dedicamos también a ver qué fortalece al adolescente y que nuestros programas de prevención, en vez de enfocarse a reducir riesgos, se enfoquen a fortalecer aquello que para el joven va a ser una protección? Este es el nuevo enfoque del PYD, así se conoce, ¿no? La siguiente, por favor. Esta perspectiva del desarrollo básicamente surge en combinación a todo lo que ya se había venido haciendo. Hablamos de la teoría de la ecología del desarrollo de Bronfenbrenner, hablamos de la teoría de factores protectores y de riesgo, que ya empiezan ellos a estudiar no solo riesgo, sino también protección. Hay un modelo teórico precioso, multivariado, de Gesor y Gesor, que ya trata de dar una explicación más amplia a la problemática. Y otra, que es la teoría de la resiliencia, de la cual no sé si hayan oído hablar, en donde dice, a ver, y esto surge mucho de los estudios experimentales con la plasticidad humana. Infancia no es destino, chicos, ¿ok? No es que yo sufrí en la infancia y ya estoy amolado para toda mi vida y no puedo hacer nada, ya estoy condenado. No es cierto. Los estudios que empiezan a hacer Werner y Garmesi allá por los años 70 son estudios muy interesantes, porque ellos hicieron estudios longitudinales donde lo que hicieron fue seguir a niños de familias cuyos padres eran esquizofrénicos. Entonces ellos decían, bueno, ¿qué va a pasar con estos niños, no? Y fueron siguiendo su desarrollo alrededor de 15 años. Y es de ahí donde surge la teoría de la resiliencia, en donde se dan cuenta los teóricos que no todos los chicos, hijos de padres esquizofrénicos, tuvieron problemas de adultos.
sin tener esquizofrenia, que eso ya sería la parte genética, ¿no? Pero se tenía mucho la creencia de que si tenías un ambiente familiar con problemas de salud mental, pues ya estabas condenado a no tener salud mental. Y oh sorpresa, esto no fue cierto, ¿no? Entonces cuando ellos terminan su investigación y se dan cuenta que hay muchos de los niños, padres cuyos padres eran esquizofrénicos, logran salir adelante y además ser exitosos, dicen, algo está pasando, ¿no? Afortunadamente, el ser humano, a pesar de la adversidad, es capaz de seguir adelante con éxito. Y eso es lo que se le denomina la teoría de la resiliencia. Entonces, considerando todos esos hallazgos, es como se propone, vámonos entonces a estudiar pues, qué tienen estos jóvenes que realmente sí se pueden proteger de las conductas de riesgo. Situación de pobreza no la vamos a cambiar de la noche a la mañana. Situaciones de duelo tampoco las vamos a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, ¿pero qué fortalece a esos jóvenes de manera personal y aún de su ambiente que sí podemos fortalecer aún a pesar de las adversidades? Ese es el planteamiento general del enfoque teórico. La siguiente, por favor. ¿Cómo define el desarrollo positivo de la adolescencia eso que se llaman fortalezas? Ellos dicen, Benson específicamente es un autor norteamericano que es el que hace la propuesta incluso de cuáles son esas fortalezas. Y él las define como factores individuales y contextuales que protegen o inhiben conductas que comprometen la salud y favorecen el desarrollo de resultados positivos. Acá hay otra cosa muy interesante. Cuando estudian conductas de riesgo es casi siempre vamos a disminuir la conducta y que ya no se presente. Y el enfoque de desarrollo positivo del adolescente dice, a ver, es que bienestar psicológico o salud mental no solamente se entiende como que no te involucres en conductas de riesgo, porque también conocemos chicos que no consumen alcohol ni tabaco, ni se han intentado suicidar, pero tampoco son productivos. Y el desarrollo positivo lo que dice es, a ver, vamos a ver que ellos no comprometan su salud, no se involucren, pero además sean capaces de contribuir a su sociedad. Y algunos de los aspectos que se han medido como parte de ese desarrollo es no solo no te comprometas en conductas de riesgo, sino además eres una gente preocupada por los otros y se estudia, por ejemplo, la conducta prosocial, qué tan prosociales somos, ¿sí? ¿Qué tan? Ahorita se están haciendo muchos estudios sobre qué tan civilizados somos en términos de civilidad a nivel social. Nos comprometemos en actividades sociales para bienestar de otros, somos propositivos en lo que hacemos. Entonces, hay que ver no solo las partes de las conductas, sino además el qué estamos haciendo, ¿no? La siguiente, por favor. Dentro de la propuesta que hace Benson, él propone 40 fortalezas. De estas 40 fortalezas, 20 son internas y 20 son externas. 20 internas que pertenecen al individuo y externas que están en el medio que le rodea. Y esas 20 las divide en 4 principales, las internas las agrupa en 4 internas y 4 externas. Dentro de las internas tenemos compromiso con el aprendizaje. Aquí dirían, hijo, es que la escuela siempre ha sido un factor protector. Quien está afuera pudiendo estar en una escuela y pudiendo prepararse, tiene más riesgo, ¿no? Valores positivos. Ahorita les voy a hablar de cuáles valores positivos. Competencias sociales e identidad positiva. Y dentro de las fortalezas externas, habla de apoyo, básicamente de la familia y de los amigos. Empoderamiento, es qué tan capaz se siente él de hacer cosas por sí mismo. Límites y expectativas, obviamente, de su familia y del medio social en el que se desenvuelve, y uso constructivo del tiempo. La siguiente. Entonces, yo les voy a platicar qué fue lo que encontramos con adolescentes mexicanos bajo todo este paradigma. O sea, vamos a estudiar desarrollo positivo de los adolescentes. Ok, vamos a identificar, el primer paso que hicimos
fue identificar qué fortalezas perciben los adolescentes en México. Hicimos básicamente estudio de grupos focales en los que fuimos a preguntarles a los jóvenes: ¿ustedes por qué creen que los chavos no se involucran en conductas de riesgo? Y encontramos algunas fortalezas similares a las que Benson propone y otras que, aunque Benson no las propone, tienen que ver con la propuesta de él. Pero con base en eso fue que desarrollamos un instrumento para adolescentes mexicanos que midiera esas fortalezas. Y después les preguntamos si ellos estaban involucrados en conductas de riesgo o no. Y vimos cuáles eran las fortalezas que diferenciaban a unos y a otros. La siguiente, por favor. Perdón, la hipótesis del estudio, o sea, lo que nosotros queríamos comprobar en el estudio es si las fortalezas protegen a los jóvenes de involucrarse en conductas de riesgo. ¿Realmente predicen que no haya conductas de riesgo? ¿Qué relación hay entre esto? Gracias. Participaron 1,147 adolescentes, estudiantes de bachillerato todos, con un promedio de edad de 16.5 años. Teníamos más o menos la mitad hombres, la mitad mujeres. Nos fuimos básicamente a preparatorias públicas y CCHs. La siguiente. ¿Qué fortalezas fueron las que nosotros medimos? ¿Okay? Una vez que hicimos todo el estudio piloto, desarrollamos un instrumento, lo validamos para estudiantes mexicanos y encontramos como fortalezas internas, uno, la percepción de responsabilidad. Esto entraría dentro de lo que Benson llama valores. Aquí hablamos de percepción porque no medimos qué tan responsable era él, sino le preguntábamos al joven si él se sentía responsable de sus actos, ¿no? Qué tan importante era para él ser una persona responsable. Era la percepción que el joven tenía. Otra fortaleza interna, esta sí la plantea Benson, la de responsabilidad la tiene Benson en valores. La de importancia de la salud también la plantea Benson en valores, y aparecería así como que muy sencillo, pero la verdad es que no todos los jóvenes valoran su estado de salud, y cuando le preguntas si están sanos, solo lo valoran cuando están enfermos, pero en realidad no se preocupan por mantener su salud. Y aquí le llamamos importancia de la salud y entra dentro de valores que también Benson propone. Dentro del área de competencias, que era otra área que Benson manejó, la que nosotros encontramos fue la de toma de decisiones. Este dato es muy interesante. Benson también la maneja, pero él maneja otras. Y nosotros la única competencia que los jóvenes nos dijeron es: debes ser capaz de pensar antes de tomar una decisión de lo que vas a hacer, cuando nos referíamos a conducta. Esto los jóvenes lo expresan muy claro. Cada quien es responsable de su decisión, pero es importante que piense antes de tomar la decisión, ¿no? Dentro de valores también teníamos la importancia de la evitación del consumo y de involucrarse en conductas de riesgo. ¿Qué tan importante es para ti protegerte y no consumir alcohol hasta emborracharte y no consumir drogas porque te pueden hacer una... Es a nivel cognitivo, o sea, ¿qué piensa el chavo? ¿Que realmente es importante o se siente invulnerable y a él no le va a pasar nada, ¿no? Este es otro valor importante que Benson lo tiene en fortalezas internas. Y por último, que yo no me lo esperaba, pero que sí salió y que en Estados Unidos está teniendo mucho impacto, es no solo, nosotros nada más encontramos la importancia de la religión. ¿Qué tan importante es tener una religión? Y en Estados Unidos se ha visto, los últimos estudios están trabajando no con religión precisamente, sino con espiritualidad. Igual aquí fue por el grupo de jóvenes que teníamos. Valdría la pena incluso ver otro tipo de enfoque, ¿no? Digo, de grupo de jóvenes que teníamos como 80 chicos. Entonces hay que ampliarlo para ver si realmente es religión o nos vamos por espiritualidad. Pero Benson sí lo propone en Estados Unidos y es un factor que está protegiendo a los jóvenes. Por lo menos tener la creencia de que algo espiritual, no algo religioso, porque si nos metemos a religión podríamos tener discusiones muy terribles. La siguiente. En fortalezas externas, ¿cuáles fueron las que nosotros encontramos en los mexicanos?
El apoyo de comunicación familiar. Esta es una variable que siempre, invariablemente nos sale. Es que mi familia no me entiende, es que no tengo el apoyo de mi familia, es que yo no quisiera saber nada de mi familia. O al revés, realmente mi familia es la que me ha apoyado para que yo tenga esto, ¿no? Entonces, invariablemente sale, sin embargo, no es un predictor importante y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Lo necesitamos, pero no es el que define esas conductas. Reglas en casa, este sí es muy importante. Límites, o sea, tenemos que tener muy claro hasta dónde puede llegar el joven. ¿Cómo se va a imponer el joven? Que no debería de emborracharse y pelearse y... A ver, si esto lo está haciendo el padre y lo tiene como modelo, ahí no hay límites. Entonces, todo cabe y todo se puede hacer, ¿ok? No. Sí es muy importante que tengamos límites en casa, con los amigos, en la escuela, porque hay cosas que de repente se nos hace tan fácil, sobre todo siendo chavitos, pero si hay alguien que nos pone límites, y además límites claros, no de si tú haces eso ya no te voy a querer, porque eso ya es chantaje y son otras cosas. Es por qué este límite es necesario para que yo conviva en sociedad, ¿no? Y otra cosa muy importante y que hemos encontrado tanto en factores de riesgo como en factores de protección es la influencia de los padres. ¿Cómo es mi grupo de amigos? ¿Okay? Si el adolescente convive en un grupo de amigos donde la mayoría consumen alcohol, se pelean con los amigos, consumen drogas, hay mucho mayor probabilidad de que yo lo vaya a hacer, porque además como voy a dejar a mis cuates, ¿no? Este es uno de los factores más importantes que hemos encontrado. La siguiente, por favor. ¿Qué conductas de riesgo medimos en este estudio? Les preguntábamos a los jóvenes si habían consumido tabaco alguna vez en la vida. Fíjense, no me estoy yendo a chicos ya con consumos problemáticos, simplemente que hayan consumido. ¿Has consumido tabaco alguna vez en tu vida? ¿Has consumido alcohol alguna vez en tu vida? ¿Has consumido alguna droga ilegal alguna vez en la vida? ¿Has tenido relaciones sexuales, sí o no? Y si las has tenido, ¿has utilizado el condón? Que es la parte importante. ¿Y has intentado hacerte daño con el fin de quitarte la vida? Lo que hicimos en este estudio no fue analizar el efecto de cada una de las conductas, porque el tener una conducta de alguna vez probé un cigarro, pues no me iba a decir nada. Lo que hicimos fue sacar un indicador de conductas de riesgo y sumábamos, ¿no? Si ha consumido tabaco, es un chavo que presenta una conducta de riesgo, no es que esté en riesgo, ojo. Si ha consumido alcohol, tabaco, pues ya son dos conductas. Alcohol, tabaco y drogas, ahí ya tenemos un problema mayor, ¿no? Y lo que hicimos fue sacar el indicador de las 5 conductas que teníamos. No tuvimos ningún chavo con las 5 conductas, de antemano se lo digo. Estamos hablando de una población escolar, además, no una población en riesgo, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué fue lo que encontramos? Una vez que teníamos, por un lado, les preguntábamos de sus fortalezas y por otro lado de sus conductas. ¿Y qué encontramos? La siguiente. El número de conductas de riesgo, este es un dato importante. Este es mi variable dependiente, ¿ok? ¿Cuántas conductas de riesgo presentan los chavos? Y mis independientes es si las fortalezas que tienen predicen esas conductas, ¿ok? Y encontramos que un 20% de la población, de la muestra que nosotros encuestamos, no presenta alguna, al menos una, ninguna. O sea, tengo chavos que no tienen broncas, al menos en ese momento. Eran los más chavitos, ¿no? Pero no las presentaban. Una conducta de riesgo, otro 20%, un poquito más en hombres que en mujeres, 23 en hombres, 19 en mujeres. 2 conductas de riesgo, 27 y 27 1 y 27 4, muy parejo 2. Generalmente son alcohol y tabaco y los han probado, no es que sean abusadores, ¿ok? 3 conductas de riesgo ya disminuye el 19% y 4 conductas o más
más los hombres el 14%, menos las mujeres el 9.5%. Nadie dijo que presentaba estas 5 conductas de riesgo. ¿Ok? Ahora lo interesante es, bueno, ya sabemos que tienen estas conductas. ¿Qué pasa con sus fortalezas? La siguiente, por favor. Aquí lo que hicimos fue hacer un análisis de regresión múltiple en términos estadísticos que nos permitiera decir, a ver, mira, los chavos me dijeron esto de sus fortalezas. Esto está relacionado con las conductas de riesgo y este análisis me permite decir qué tanto de la variable dependiente lo puedo explicar por esas conductas. Y lo que nos encontramos, me dices qué porcentaje dice aquí, hijo, porque eso no lo veo. A la derecha, ¿qué porcentaje? No dice, no lo veo. Es que el porcentaje sí no me lo sé de memoria, pero es casi el 40, en uno es el 40 y en otro es el 50. Es el 50% de la varianza de las conductas de riesgo. ¿A qué me refiero? Que a más conductas de riesgo, más las fortalezas que más tienen los jóvenes son las siguientes. En primer lugar, no te vas a involucrar en conductas de riesgo si no tienes amigos que tienen esas conductas de riesgo. Tenemos que cuidar mucho el ambiente en el que están los chavos, ¿no? En segundo lugar, esta sería una fortaleza externa. A nivel interno, la segunda fortaleza importante es que el joven perciba que es muy importante no involucrarse en esas conductas. O sea, la importancia que decíamos de su salud. En tercer lugar, reglas en casa, que haya límites en casa. Esta es una fortaleza externa. En cuarto lugar, resistencia a la presión de los amigos. Esta es una habilidad que el joven tiene que aprender a desarrollar. Y cómo, pues es que no van a dejar de, si realmente quieres ser tu amigo y tú le dices que no quieres beber, tienes que tener esa habilidad para que no te dejes influir por los amigos, sin pensar que por eso lo vas a perder. Y si lo vas a perder, pues mejor piérdelo, porque tienes mayor riesgo de involucrarte en otros problemas. Y en, ¿qué es? 2, 3, 4, 5, en sexto lugar, tener amigos con conductas positivas, amigos que hagan deporte, que vayan a la escuela, que se preocupen por cosas positivas. Y esto fue en el caso de los hombres. Sí hay predictores diferentes, algunos son comunes, pero otros son diferentes. En el caso de las mujeres, ¿cuál es el numerito que dice? Aquí fue un poquito menos, el 43% de la varianza. ¿Por qué les hago énfasis en el 43% de la varianza? Porque rara vez habíamos encontrado, yo tengo varios estudios que hicimos antes con factores de riesgo, y lo más que llegábamos a explicar era el 20% de la varianza. ¿Qué nos está diciendo esto del 20, del 40, del 50? Que estamos explicando mucho de la conducta. Sabemos a qué se debe esa conducta. Y como psicólogos, obviamente, ¿qué es lo que buscamos? Pues tratar de explicar las conductas, ¿no? Entonces, explicar un 40 y un 50% de la varianza es increíble porque tenemos elementos muy sólidos para poder diseñar programas, ¿no? Y, no, espérame, revísame la otra. En este caso, en las mujeres, el primer predictor fue las conductas de riesgo de los amigos, igual que en los hombres, el ambiente en el que están los chavos y las conductas que tengan con sus amigos influyen mucho para que ellos tengan conductas de riesgo. En segundo lugar, la importancia que ellos le den es la misma. Se dan cuenta, esas dos que fueron las que más varianza explicaron son muy importantes. Hacerlos conscientes de que es muy importante no involucrarse en esas conductas. Tercero, reglas en casa. Ese también lo teníamos en los hombres, los límites que me establezcan en casa. Y como cuarto, aquí tuvimos menos predictores, solo 4 y en el otro fueron 6. Son la resistencia a la presión de los amigos. O sea que aquí tenemos 2 fortalezas internas y 2 fortalezas externas que pueden proteger a los jóvenes. Ahora bien, ¿para qué nos sirven estos datos, no? La siguiente, ahora sí.
Por un lado, en términos de investigación, comprobamos la hipótesis, ¿no? Sí es importante seguir estudiando las fortalezas de los jóvenes. Y sí es cierto que los jóvenes que tienen más fortalezas se involucran menos en conductas de riesgo. La siguiente. Las fortalezas, lo que les comentaba hace rato, externas más importantes tanto en hombres como en mujeres fue no tener amigos que se involucren en conductas de riesgo y que existan reglas en casa, reglas muy claras en cuanto a límites, en cuanto a horarios, en cuanto a responsabilidades dentro y fuera de la casa. La siguiente, por favor. Y las fortalezas internas más importantes fueron la importancia que ellos le atribuyen al no involucrarse en conductas de riesgo y la habilidad que tengan para resistir a la presión de pares. Bien, la siguiente, por favor. Estos resultados en adolescentes mexicanos nos abren toda una línea de investigación en términos de que no existe ni un solo estudio que yo conozca en México que hable de las fortalezas de los jóvenes. Hay algunos estudios que hablan de los riesgos, básicamente. Entonces yo creo que esto nos abre una línea para hacer mucha investigación y sobre todo para que tengamos las bases para el diseño de programas de prevención. Estamos hablando siempre se habla de la prevención en drogadicción, en adicciones, en problemas de trastornos, pero no tenemos suficientes elementos de evidencia empírica en nuestro país que nos digan, a ver, ¿qué variable vas a trabajar en tu programa de prevención? No, es que vamos a trabajar con la autoestima, para elevar la autoestima de los jóvenes. Espérame, pero la autoestima es producto de muchas otras cosas. ¿Por qué autoestima? No porque tú les platiques y les digas que se quieran, se van a querer. O sea, entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Tenemos que hacer investigación básica que nos diga qué elementos debemos incluir en nuestros programas de prevención. Y esta es la forma de poder llegar a identificar esos elementos que deberíamos de trabajar en nuestros programas de prevención. La siguiente, que para poder, aquí hay otra cosa, no para reducir conductas de riesgo, sino para promover un desarrollo positivo en el adolescente. ¿Okay? Espero que me hayan entendido, hayan encontrado la utilidad de hacer investigación para después poder hacer aplicación práctica de la psicología y más que nada buscar los elementos teóricos que fundamenten lo que nosotros estamos haciendo en investigación. En este país pueden hacer lo que quieran, pueden investigar el tema que quieran. Ayer estaba yo en clase con uno de mis alumnos de metodología y me decía, pero es que no sé si este tema ya esté muy investigado. Hay temas, esto de desarrollo positivo, existe mucha literatura gringa. En México no tenemos nada. Necesitamos gente que haga investigación en el área psicológica, pero investigación seria para que realmente nuestros programas de prevención y nuestras intervenciones sean efectivas. Muchas gracias. Doctora, a continuación vamos a empezar con la ronda de preguntas y respuestas. Ojalá alguien tenga algún comentario o una duda que nos quiera hacer llegar. Doctora, felicidades, acompañamos excelente. Y esta nueva dimensión puedes explorar también. Sin embargo, en toda cultura, no nada más en la nuestra, hay otros elementos relevantes. ¿Por qué no le pregunta a las muchachas cómo quieren ver a los muchachos? ¿Sí? Si con esas 5 fortalezas o con otras características. Eso es muy importante.
y a los muchachos cómo quieren ver a las muchachas. ¿Sí? Eso orienta mucho más conductas de riesgo o no, ¿sí?, que todo eso. La edad, ¿sí?, es una edad hormonal, afortunadamente. Están orientados a eso, ¿sí? ¿Cómo podría explicarse o cómo podría hacerse un estudio de ese tipo, como dice usted, que fuera serio y que de alguna manera nos arrojara evidencias y realidades de qué hacer? Gracias. Pues hay que hacerlo. Nada más habría que buscar el marco teórico y definir claramente qué entendemos por cómo yo quiero ver a los hombres y cómo yo quiero ver a las mujeres. Y le aseguro que yo no creo que los hombres quieran ver a las mujeres borrachas. Se me puede hacer gracioso incluso de repente, se emborrachó y estaba simpática. Sí, pero la chava que se emborracha en todas las fiestas llega un momento en que nadie la quiere ver así. Esa es mi opinión. Creo que los jóvenes dirían lo mismo, ¿no? Ahora, el ver a jóvenes, incluso a veces hasta es terrible, ¿no? Porque tenemos un gran amigo al que yo quiero y estoy viendo cómo se deteriora con la droga, ¿no? Y no creo que los jóvenes quieran ver cómo sus compañeros se deterioran. Eso lo vemos ya cuando hay una problemática muy fuerte. Pero sí sería interesante preguntarles, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ustedes esperan? Pero este estudio salió de lo que ellos creen que los está fortaleciendo, ¿no? Muchas gracias, buenas tardes, muchas felicidades por su ponencia. Y creo que aquí surge un elemento muy importante porque uno de los indicadores que marca es curiosamente no solamente la pregunta de cómo lo pudieran ver, sino un factor importante que resalta es, por ejemplo, cómo se está disparando el patrón conductual de las mujeres con respecto a algunas situaciones, lo cual no es una cuestión de preguntar cómo quisiera verlos, sino que en vía de los hechos, ya en esta sociedad mexicana, se puede estar observando que la mujer está rebasando en algunas situaciones este patrón, no solamente en cuanto al abuso del alcohol o de la droga, sino hablaba, por ejemplo, de un patrón de conducta sexual, no del abuso, sino de un patrón de ese estilo. Por lo tanto, aquí habría que ver, que en una parte de lo que usted planteaba es cómo podemos retomar esta parte, porque ya nos está rebasando, o sea, la parte de la investigación es, pareciera que nos está rebasando ya el hacer una investigación en el patrón del consumo de las drogas en las mujeres. Ya pareciera que si yo le pregunto si quiero verla o no, como que ya eso ya lo rebasé, porque ya la mujer está tomando una postura así, y sobre todo en la etapa. Y la etapa no en el sentido de estereotiparla, a mí me parece por ahí un error que debemos de rebasar en términos teórico-metodológicos, en el cual adolescencia es sinónimo de esto, y desde ahí ya hay una predisposición impresionante para poder decir que los adolescentes están dentro de este parámetro, y si esto no lo rompemos, creo que el enfoque teórico estaría por ahí muy limitado, y entonces tendríamos que ver el avance, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos ahí, doctora, con respecto a los datos que tenemos de estas fortalezas que curiosamente se combinan, ¿verdad? Y en este contexto mexicano, pues la mujer está teniendo ya un patrón de este estilo en el cual no lo está rebasando. ¿Cómo lo podemos hacer? Gracias. Sí, muy importante. Yo creo que otra de las características que deberíamos, o de los aspectos que deberíamos estar considerando, que es nuestro siguiente paso, es toda la parte del desarrollo de la masculinidad, feminidad, ¿no? Si bien es cierto que la mujer ha rebasado, y yo creo que hemos ganado muchas cosas en la sociedad mexicana, en términos de equidad, en muchos aspectos, estamos corriendo el riesgo también en los aspectos negativos. Y esto va acompañado incluso de los rasgos de masculinidad, feminidad en términos
de afectividad, ¿no? Por ejemplo, sí estamos buscando que no tengamos ni hombres masculinos ni mujeres femeninas, ¿no? La idea era más el equilibrio, pero este equilibrio se está convirtiendo en que ahora la mujer es menos afectiva, ¿sí? Y el hombre le estamos buscando que tenga más parte de esa afectividad. Y creo que una parte importante es que nos estamos olvidando de ciertas características de mujeres que no están peleadas con la equidad de género. Y así como hablamos de la importancia de la salud como una fortaleza, también hablar de la importancia del equilibrio en términos de afectividad e instrumentalidad, que son los dos polos del género, ¿no? Eso queremos trabajarlo, y lo que sí es cierto, seguimos comparando qué está pasando con hombres y mujeres, pero en esa comparación y buscando esa equidad de género, como podríamos incluso al incluirla, analizar el desarrollo de estos cambios que ha habido y no perder la parte positiva de la afectividad y ganar la parte de la instrumentalidad, ¿no? Bueno, antes que nada, muchas gracias. Me parece que fue muy ilustrativo para nosotros y creo que nos podría servir tanto en investigación como pues, a la hora de nosotros ir a una fiesta, ¿no? O ver nuestra vida. Bueno, en referente a esto, me hubiera gustado si se tomó en cuenta una variable psicológica que está muy relacionada, que se conoce normalmente como percepción de amenaza, y que tiene que ver que esa variable se compone a otras dos que se llaman vulnerabilidad y severidad. Lo que se refiere a la primera, por ejemplo, es qué tan probable creo que me pueda pasar algo al cometer una conducta. Por ejemplo, qué tan probable sea que yo contraiga SIDA a tener relaciones sexuales sin protección. Y la segunda, que es severidad, qué tan severa es esta consecuencia, ¿no? No sé si, bueno, me hubiera gustado que esta variable se estuviera incluida y ver qué tanto va a afectar a variables explicadas finalmente. Ya hay estudios, porque percepción de riesgo se ha trabajado como factor de riesgo, no como fortaleza. Y nadie se percibe en riesgo. O sea, a todo el mundo. Las preguntas que se hacen básicamente, que se han hecho en los estudios en México es: ¿qué probabilidad tienes de contraer SIDA? Nadie se percibe en riesgo de contraer SIDA. En las primeras encuestas que se hicieron con estudiantes, sí se les preguntaba la percepción de riesgo y la disponibilidad que tenían. Percepción de riesgo es una variable que como jóvenes no se perciben en riesgo o vulnerables, sobre todo en conductas extremas, ni a contraer SIDA, ni a ser drogadicto, ni a ser un alcohólico. Ay, digo que me emborracho una vez, no quiere decir que ya vaya yo a ser un alcohólico. Y a los 10 años ya fue un alcohólico, ¿me entiendes? Es un problema la forma de medición de la variable per se. Si tú les preguntas, por ejemplo, a los jóvenes, oye, ¿qué riesgo tienen los homosexuales de contraer SIDA? Altísimo. Las lesbianas, altísimo. Los hombres que tienen relación con muchas parejas, muy alto. ¿Y tú? No, yo no. O sea, no, es muy difícil medirla. Sin embargo, aquí el equivalente en términos de fortaleza sería: ¿qué tan importante es para ti cuidar tu salud? Ese sería como el equivalente, porque en términos de percepción de riesgo no explica nada. Le rendimos un fuerte aplauso a la doctora.